todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de una cuestión que en el día de ayer no comentamos y es de suma relevancia, de suma importancia con respecto a la política que va a tener el Real Madrid con respecto a los contratos que expiran o finalizan en junio de 2022, que particularmente son 4 jugadores: Modric, Bale, Isco y Marcelo. Pues bien, con respecto a estos 4 futbolistas, el club ya habría tomado la siguiente determinación. Básicamente, y en resumidas cuentas, solo valorar la posibilidad de renovar a Luka Modric y no así en el caso de Bale, Isco y Marcelo. Y esto, obviamente, tiene en primer lugar un sentido deportivo. Es decir, de los 4 jugadores, Modric es el mejor. Aparte, y también es algo importante, es el más profesional de todos. Cada uno de los Marcelo, Isco y Bale tienen una serie de particularidades que no hacen interesante su comparecencia al medio plazo dentro del club. Y aprovechando además que terminan contrato, es la única forma que tienes de deshacerte de ellos deportivamente. Porque está claro que nadie iba a pagar traspaso por Marcelo, por Isco o por Bale. Son jugadores con salarios muy altos. Marcelo cobra unos 8 millones y medio actualmente, Isco prácticamente unos 6 millones y Gareth Bale rondaría los 14 o 13 millones de euros. Así que, en fin, lógicamente lo que tiene que hacer el club deportivamente es aprovechar cuando terminen sus contratos y decir: muchísimas gracias por vuestros servicios, habéis sido importantes en la historia del Real Madrid, pero a día de hoy no es viable vuestra continuidad. Eso en lo deportivo. Modric, todo lo contrario, es viable que se valore un +1, como se ha hecho con la última renovación de Luka Modric, y se vaya valorando conforme a su rendimiento deportivo, teniendo en cuenta que es un veterano de guerra, pero que su rendimiento está siendo muy bueno. Así que habrá que ver a final de temporada qué hacer con Modric, pero es como dicen los compañeros de Madridista Real, que es información suya, pues Modric es el único caso que ahora mismo se valoraría por parte del club a la hora de renovar. Pero quiero ir un poco más allá, y aquí viene el solomillo, el asunto epicentral de este tema. Tiene que ver con lo que el Real Madrid va a fichar, o que supuestamente puede fichar de cara a la próxima temporada. Y es que el Real Madrid, claro, si valora fichar a gente como Mbappé o Erling Haaland, e incluso alguno más, pues más allá del tema de los traspasos que pueda haber de por medio, en el caso de Mbappé no, pero en el caso de Haaland sí, hay que valorar también la masa salarial del club. Y el Real Madrid es muy escrupuloso. Es un club realmente sensato a nivel económico-financiero, por lo que va a aprovechar la salida de estos jugadores como Isco, Bale y Marcelo para proporcionar un equilibrio salarial y poder dar un salario aceptable, notable, a jugadores como Kylian Mbappé o Erling Haaland. Por lo tanto, está claro cuál es la línea y la ruta que va a tener el Real Madrid con respecto a estos futbolistas a los cuales les expira el contrato en junio de 2022. Tal como comentan los compañeros de Madridista Real, solo el club valoraría la renovación de Luka Modric y no así en el caso de Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo. Me gustaría leer en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de esta línea de actuación del Real Madrid y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.